En este video tutorial hablaremos acerca de la energía cinética de un mecanismo multilazo. Este es un tópico de la asignatura de Análisis y Síntesis de Mecanismos, impartida por el profesor Flores Campos Juan Manuel. El equipo está conformado por Ares Castillo Ángel Michel, Carrillo Benumea Gabriel y González López Roberto Daniel. Cuando hablamos de energía cinética nos estamos refiriendo a la energía que un objeto adquiere cuando éste se encuentra en movimiento. Analicemos el caso de este automóvil que se encuentra desplazándose a una velocidad determinada. Si éste llegara a chocar, dependiendo de la velocidad a la que se encuentra, el conductor tendería a levantarse de su asiento. Si la velocidad fuera muy pequeña, prácticamente no se levantaría, pero si se encontrara a una velocidad muy grande, incluso el conductor tendería a salir volando hasta del parabrisas. Entonces es aquí donde nosotros nos debemos de preguntar cómo es que la energía cinética se relaciona con la masa de los objetos y la velocidad a la que estos están sometidos. Si consideramos un cuerpo rígido como el que se muestra en la figura, el cual está sometido en un plano de referencia XY inercial, y tomamos una partícula iésima arbitraria del cuerpo, de masa dm, que se encuentra a una distancia r del punto P, en ese instante la partícula tendrá una velocidad de I. Entonces la energía cinética de dicha partícula es 1/2 de dm por vi al cuadrado. La energía de todo el cuerpo se determina por la escritura de expresiones similares por cada una de las partículas del cuerpo y la interacción de los resultados. Es decir, la energía cinética será igual a 1/2 de la integral de dm por cada una de las velocidades al cuadrado. Esta ecuación también puede expresarse en función de las velocidades de la velocidad del punto P. Si la velocidad angular del cuerpo es omega, entonces, de acuerdo a la figura, la velocidad de I es igual a la velocidad de P más la velocidad de I dado P. Si descomponemos las velocidades en sus componentes en X y en Y y realizamos el producto cruz que define la velocidad de I dado P, nos quedará que Bi es igual a Bpx menos omega y en la dirección de I más Bpy más omega x en la dirección de J. Pero la ecuación de la energía cinética nos pide la velocidad al cuadrado, por lo que multiplicaremos la velocidad de Bi por sí misma y como vemos nos va a quedar un polinomio al cuadrado. Lo desarrollamos, agrupamos términos similares y la velocidad de I al cuadrado será igual a la velocidad de P al cuadrado menos 2 veces la componente de la velocidad de P en la dirección de X por omega Y más 2 veces la velocidad de P en la dirección de Y por omega X más omega cuadrada R cuadrada Bpy omega X barra M más 1/2 de IP omega cuadrada. Pero un caso especial sería si el punto P llegara a coincidir con el centro de masa G del cuerpo. Entonces X barra y Y barra serían 0 y por consiguiente la energía cinética sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado más el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Este primer término representa la energía cinética de traslación con respecto al centro de masa y el segundo la energía cinética de rotación del cuerpo con respecto al centro de masa. Ahora, cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo que pasa por el punto O, el cuerpo tiene energía cinética tanto de traslación como de rotación, de modo que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado más 1/2 del momento de inercia al cuadrado. La energía del cuerpo también puede formularse en este caso si observamos que Bg es igual a R por omega, pero nos piden Bg al cuadrado, lo cual podemos obtener si elevamos al cuadrado cada uno de estos términos, de modo que la energía cinética es igual a 1/2 de Ig más mRg cuadrada por omega cuadrado. Según el teorema de los ejes paralelos, los términos entre paréntesis representan el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje perpendicular del plano de movimiento que pasa por el punto O. Por tanto, la energía cinética es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Como la energía es una cantidad escalar, la energía cinética total de cuerpos rígidos conectados es la suma de las energías cinéticas de todas sus partes móviles. Ahora analizaremos el siguiente mecanismo multilazo, del cual ya se conocen algunos datos, como por ejemplo el valor de Q es igual a 0 radianes, la velocidad con la que gira el elemento AB es de 3 radianes por segundo,
La distancia de separación entre los puntos A y C es de 8 metros y la longitud del elemento 2 es de 3 metros. Entre C y D hay 1.8 metros y entre D y E hay 5 metros. Y para nosotros resulta importante encontrar los valores del ángulo θ3, θ5, la distancia XE y la longitud del elemento R3. Para ello nos apoyaremos del software de matemática. En ella haremos primero un análisis de posición, definiremos ecuaciones que queden en función de las incógnitas que nosotros queremos encontrar. Estas ecuaciones definirán la posición de los centros de gravedad de alguno de los elementos de nuestro mecanismo. Como son 4 las incógnitas que nosotros queremos encontrar, deberán ser 4 las ecuaciones que nosotros plantearemos. Con ayuda del comando solve resolveremos las ecuaciones igualándolas a 0 y de manera simbólica obtendremos el valor de θ3, R3, θ5 y XE. En un momento más explicaré esta parte del código. Los coeficientes de velocidad los obtendremos utilizando un método matricial donde definiremos primero dos vectores. El vector f quedará compuesto por las ecuaciones que utilizamos en el punto anterior, en el análisis de velocidad, y el vector s quedará determinado por las incógnitas que de igual manera se utilizaron en el punto anterior. Lo que hacemos es encontrar el jacobiano de f derivándolo con respecto a los elementos de S. Después calculamos el inverso del jacobiano y lo escribimos en su forma matricial. Encontraremos la derivada de las funciones con respecto de Q para encontrar los coeficientes de velocidad. Estos se definirán multiplicando el negativo del inverso del jacobiano por df en dq y nos proporcionará los valores de manera simbólica de kθ3, kθ5, kr3 y kxe. Estos serán los coeficientes de velocidad primarios. Los coeficientes secundarios los obtendremos derivando los vectores de posición asociados a cada uno de los elementos con respecto a q. Cada uno tendrá que ser tanto en posición x como en posición y. Así pues, los coeficientes primarios y secundarios nos quedaron de la siguiente manera. Para la energía cinética primero debemos encontrar la inercia de cada elemento. Esta se obtiene multiplicando la masa por cada uno de los coeficientes de velocidad de los elementos en las direcciones x y y elevados al cuadrado, y a eso le debemos de sumar la inercia por el coeficiente de velocidad asociado a dicho elemento. Después, para el cálculo de la energía cinética debemos multiplicar por un medio la inercia generalizada y la multiplicamos por q punto al cuadrado. La energía cinética total será igual a la suma de todas las energías cinéticas de los elementos. Para comprobar que efectivamente los cálculos son correctos, haremos una simulación en Simulink y de ella graficaremos los valores de las inercias de los elementos. Para ello nos apoyaremos del comando toMATLAB y de él definiremos ecuaciones de manera simbólica que nos describan cada uno de los valores de estos elementos. El diagrama de Simulink queda de la siguiente manera. Como ya conocemos el valor de Q punto, tendremos que integrarlo una vez para encontrar el valor de Q. Este valor de Q lo utilizaremos en una MATLAB Function, en donde se programarán las ecuaciones que obtuvimos en el cálculo de la energía cinética. Dentro de la MATLAB Function deberemos primero definir algunos datos importantes, como lo son la longitud de los elementos, la masa de cada uno de ellos y la inercia. Esta inercia la obtuvimos directamente de las propiedades de las propiedades Working Model. Por ejemplo, esta es la propiedad del elemento 3.1 del elemento 5, es 3.136 y como podemos ver aquí 336 y así para cada elemento. Para el bloque 2 no encontramos una inercia porque el elemento 2 no rota, solamente se desplaza. Será también importante definir el valor del ángulo θ3 y θ5. Para ello, en el análisis de posición hubo una parte donde mencioné que se explicaría
esa parte del código. Bueno, pues nada más es la ecuación de manera simbólica del cálculo de esos valores, θ3, θ5 y R3. Los valores de la inercia se obtuvieron en el cálculo de la energía cinética al final del código de matemática y son ecuaciones que se obtuvieron directamente del programa. Si corremos la simulación y vemos las gráficas que muestran cada uno de los scopes, podremos ver los valores de la inercia en cada valor de Q. Ahora esos valores los compararemos con los que proporciona Working Model, pero un problema con el programa es de que de manera directa no nos proporciona una inercia. Para ello hay que despejarla de la energía cinética que sí nos calcula el programa, y bueno, esa la graficamos con respecto al tiempo. Obtenemos esos datos que nos grafica y los comparamos con los de Simulink. Y bueno, como podemos observar, sí coinciden. Algunos, bueno, mencionaré algunos, por ejemplo el bloque 2, la barra 2 y el bloque 3. Y eso fue todo, muchas gracias.